Buen día tengan ustedes, alumnos de la Institución Educativa Privada del Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a ver el tema de las anfiartrosis. Siguiendo con, con este tema de las articulaciones, hoy vamos a ver una de las articulaciones que presentan un movimiento escaso o poco movimiento. Y ahí pues podemos observar a dos tipos de anfiartrosis. Tenemos la sínfisis púbica y el disco intervertebral. Sínfisis púbica. Vamos a empezar por allí. La sínfisis púbica es una articulación cartilaginosa. Esa es su naturaleza o la estructura que está formada y que mantiene unidos los huesos de la pelvis. Esa es la función principal de una articulación, unir dos o más huesos. En este caso, la sínfisis púbica va a mantener unidos los huesos de la pelvis. Los huesos de la pelvis. Esta articulación está formada por dos ligamentos púbicos, superior e inferior, y un tejido fibrocartilaginoso que hacen de sustento y lubricación a la articulación, ¿no? Entonces esta parte de conformación que es tejido fibrocartilaginoso va a ayudar a sostener o nutrir al cartílago y también lo va a lubricar, porque como presenta movimiento, entonces necesita estar lubricado para evitar el desgaste de la articulación. Ahora tenemos ahí dos ejemplos de pelvis. Tenemos la pelvis femenina en el lado izquierdo y la pelvis masculina. En la pelvis femenina, digamos, el espacio forma redondeada u ovalada. Y en la del masculina, pelvis masculina es forma de corazón. Entonces, ¿por qué ahí está la forma en la mujer? Porque es allí donde, en ese espacio, ¿no? Es en donde el bebé, o en este caso el feto, va a desarrollarse y se va a acomodar para más adelante, cuando llegue el tiempo, el nacimiento. Y ahí es la razón por la que tiene esta forma ovalada en la mujer. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una lesión o un deterioro ahí en esta zona, en esta articulación? Ocurre lo que se denomina pubalgia o llamada también osteopatía dinámica de pubis. La pubalgia se produce por traumatismo, cianciamiento o deterioro de los ligamentos en la zona púbica. Normalmente la sobrecarga muscular fruto del sobreentrenamiento o el sobreesfuerzo es la causa más común de esta lesión, ¿no? Entonces, esta lesión en esta parte se debe mayormente al exceso de ejercicio, ¿no? O el estar, digamos, exponiendo esta parte a una lesión severa, ¿no? Ahí, ¿quién es el que, o qué músculos se van a insertar en esta articulación? Tenemos los rectos abdominales y el abductor largo. Entonces, estos músculos son importantes en, en lo que se refiere al ejercicio físico. Y si es que hay un exceso de estos ejercicios, ¿qué sucede? Va a ocurrir esta pubalgia. La osteopatía dinámica de pubis, o más comúnmente llamada pubalgia, es un síndrome doloroso. Produce dolor, imagínense, ¿no? Se inflama y como hay nervios por ahí, y van a producir dolor, ¿no? Y se produce cuando existe una hipermovilidad, o sea, demasiado movimiento. ¿Pero de quién? De la sínfisis púbica. Cuando el movimiento es muy exagerado allí en esa zona, hay problemas, ¿no? Ocurre dolor, ocurre malestar y esta sínfisis por naturaleza debe tener un movimiento escaso, ¿no? ¿Y qué sucede? Se inflama, ¿no? Se inflaman los músculos, ¿ya? Y especialmente estos dos que se mencionan, ¿no? El recto abdominal y el abductor largo. En el caso de los varones, especialmente los varones, ¿ya? Esta patología muchas veces es incapacitante, llegando a ser
incapacitante, vale la redundancia, o sea, que pierde la capacidad con el tiempo en la realización de actividades de la vida diaria, ¿no? Como es caminar, trotar, sentarse, ¿no? Y afectando todas las estructuras locomotoras de la parte anterior de la cintura pélvica, ¿no? La parte anterior, o sea, en este caso a las extremidades inferiores, especialmente a lo que conforma el muslo. ¿No? Conforma el muslo. Ahora, ¿qué sucede? Esto es en los varones. ¿Qué sucede en las mujeres? En el caso del sexo femenino, afecta principalmente a mujeres embarazadas y durante los últimos meses de gestación, por el sobrepeso que hay que soportar del bebé, crecimiento de útero o incluso debido simplemente a cambios hormonales, ¿no? Entonces, tres cosas que pueden, digamos, dañar esta sínfisis. Uno es el sobrepeso que se lleva por la gestación el bebé. Crecimiento puede ser crecimiento del útero o incluso a cambios hormonales, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales se da esta pubalgia en mujeres. Ahora vamos a ver lo que es el disco intervertebral. ¿Ya? El disco intervertebral es otro ejemplo de anfiartrosis, ¿no? Eh, lo encontramos uniendo las vértebras de la columna, como observan ahí la imagen, pues se llama intervertebral, están entre las dos vértebras y también su naturaleza es cartilaginosa, ¿no? Y su función es facilitar la articulación, o sea, esa articulación entre estas dos vértebras y amortiguar las fuerzas de compresión a la que está sometida la columna vertebral, ¿no? Siempre hay una fuerza externa que hace que se comprima o presione allí, distribuyendo uniformemente las cargas, ¿no? O sea, estas articulaciones, en este caso los discos intervertebrales, lo que hacen es distribuir estas cargas de manera uniforme. La finalidad de que esta presión no se dé en un solo lugar de la columna. Tiene que ser de manera equitativa. ¿Ya? Y además ayuda o participa en el movimiento de la columna. ¿Ya? Entonces ahí va a ayudar al movimiento de la columna. Ahora, ¿qué partes o qué estructuras está conformado este disco? Tenemos el anillo fibroso, el núcleo pulposo y la placa basal. Con respecto al anillo fibroso, este contiene y protege al núcleo pulposo y está formado por capas concéntricas de fibra de colágeno. Y este es importante porque, ya se dijo aquí, porque protege al núcleo y también ayuda a distribuir las tensiones o fuerzas que se producen en el movimiento vertebral. O sea, el anillo fibroso ayuda a que estas fuerzas se distribuyan de manera homogénea por toda la columna. Con respecto al núcleo pulposo, es de consistencia gelatinosa, o sea, no es cartilaginosa, sino gelatinosa. Y es importante para la función de amortiguación. Es el encargado de que va a ayudar a que las vértebras, digamos, esta articulación que une vértebra con vértebra, pueda amortiguar la presión o el choque entre, ¿no? O la unión entre ambas vértebras, las cuales unen. Y con respecto a la placa basal o de cartílago, separa el disco de la vértebra. Muy bien, entonces la placa basal es esa zona que va a separar al disco de la vértebra. Es muy delgadito. Ahí podemos observar. Tanto el núcleo como el anillo tienen un gran contenido en agua y es primordial para que el disco intervertebral sea una estructura viscoelástica
que cumplan sus funciones mecánicas, como son la absorción, amortiguación y distribución de fuerzas. O sea, es importante que esté esa zona contenida de agua para no las funciones que se mencionó, como son absorción, amortiguación y la distribución de fuerzas. Y la distribución de fuerzas. Aquí podemos observar el comportamiento del disco intervertebral ante las fuerzas de compresión, ¿no? Cómo llega la fuerza tanto arriba, puede ser cuando nos sentamos, o cuando aumentamos una fuerza también de arriba hacia la columna, entonces ahí hay una fuerza de compresión, ¿no? Cuando ambas fuerzas, que dice la ley ley de Newton, que fuerzas iguales, ¿cuánto se hace? Cero, ¿no? Entonces se anula. Entonces eso debería pasar. Entonces la fuerza, tanto que viene de compresión, que viene de arriba, con la fuerza que viene de abajo, tiene que ser tal que este disco compense, ¿no? Y equilibre esa fuerza. Luego tenemos el comportamiento del disco intervertebral ante los movimientos vertebrales. En la anterior imagen eran las fuerzas externas. Ahora podemos observar la imagen cuando el movimiento se da en la vértebra. También, ¿no? Como el disco intervertebral, digamos, el movimiento es opuesto, ¿no? Si el movimiento de la vértebra es a la izquierda, el, el disco lo hará hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Con la finalidad de que esas fuerzas se anulen y no afecte el movimiento en el disco. Luego tenemos aquí que el comportamiento de un disco intervertebral dañado ante fuerza de compresión. ¿Qué sucede? Cuando ya hay una fuerza que va a dañar a este disco, ¿no? Y esto se debe a factores, por ejemplo, como el envejecimiento, la sobrecarga, inestabilidad de las vértebras, alteraciones y lo fundamental, los malos hábitos posturales, enfermedades inflamatorias o traumatismos. El disco comienza a deteriorarse, pierde agua y se vuelve más flácido y deformable, perdiendo sus propiedades, ¿no? Entonces podemos observar ahí que hay un disco que se ha deformado, ¿no? Ya no tiene el mismo grosor y pues lamentablemente esta digamos, este daño en muchas ocasiones es irreversible y nos afecta en nuestros quehaceres cotidianos, ¿no? Produciendo mucho dolor en nuestra columna. Ahora, mire, ahí podemos observar los grados de lesión discal, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el edema o esguince discal, que puede producir a nivel lumbar, esto mayormente a nivel lumbar, sea en la curvatura, un espasmo muscular, dolor y en ocasiones una ciatalgia o falsa ciática, que es una leve irradiación del dolor hacia la zona glútea y o posterior del muslo. O sea, el dolor se va a sentir en lo que es la parte de las nalgas. Está el músculo del glúteo y también en la parte posterior, o sea, la parte de atrás del muslo. Ahí también se va a ser percibido ese dolor. Y en lo que se refiere a la protusión discal y la hernia discal, las fibras del anillo se rompen, mire cómo podemos observar, pero en la hernia discal está mucho más todavía roto, ¿no? Inclusive sobresale el contenido del núcleo e irritan las raíces nerviosas que van hacia las piernas. O sea, mejor dicho que todo este daño que sufre esta lesión que sufre el disco perjudica a la parte inferior de nuestro cuerpo, o sea, extremidades inferiores, especialmente en la parte del muslo y en nuestra parte baja de la espalda, lo que es conformado por el glúteo.
Entonces, con eso hemos concluido la lección de hoy, tema, ¿no? Solamente nos faltaría ver las diartrosis, que son los que permiten el movimiento, libertad de movimiento, y con esto estaríamos culminando el tema de articulaciones, ¿no? Entonces, para terminar ya, para concluir esto, recordar siempre tomar en cuenta las recomendaciones acerca de que todavía aún no pasa este tiempo de aislamiento y tenemos que contribuir a que no aumente el número de infectados, ¿no? Hay que lavarse las manos si salimos, la mascarilla, no lo olviden, y eh, siempre hay que estar en constante, ¿no? Desinfección en nuestro hogar. Muy bien, chicos. Entonces, les agradezco y nos estaremos viendo en una próxima sesión y aprovechen el tiempo que están ahora en su casa para eh, avanzar con sus labores. También pasar tiempo en familia. Cuídense y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.